Mega Noticias, reportajes. La desgarradora imagen de cadáveres en bolsas en las calles de Nueva York es el fiel reflejo de la magnitud que ha tenido la pandemia del coronavirus en Estados Unidos. Se trata de el país que más casos de contagio concentra en todo el planeta, y las proyecciones respecto de la cantidad de personas que van a fallecer son realmente alarmantes. ¿Cómo la superpotencia mundial, se preguntan muchos, se transformó en el país más afectado? Vamos a revisar el trabajo y el reportaje de Luis Castillo y Jorge Sánchez. Esos son los contenedores a donde están metiendo los muertos, los cuerpos de los muertos. Al comienzo, yo creo que la gente se tomó muy poco en serio lo que está ocurriendo. This is for real. This is for real, y'all. Let's pray, y'all. Pray, pray. I've been watching them bring in trailer trucks because they can't handle the bodies. There's so many of them. Son imágenes que estremecen. El miedo se apoderó de las calles de Nueva York. No hay espacio para tantas víctimas. Esto es el final. Esto es el final, señora. Todos los días vemos que los casos aumentan de forma exponencial. Estados Unidos, la más grande potencia mundial, peligra ante la pandemia. I've never seen anything like it. Esta es la 58. Este es el Hospital Mount Sinai. El registro es de un neoyorquino que mientras se recorre las calles devela la espeluznante realidad. Miren, esos son los contenedores a donde están metiendo los muertos, los cuerpos de los muertos. Ahí, ese uno. Cuando llenen ese, este es para llenarlo también, ese. Hay una sensación de incertidumbre, hay mucho miedo. Todos los días vemos que los casos aumentan de forma exponencial. Nueva York es el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Allí, el virus se diseminó a tal punto que hoy la emergencia está prácticamente incontrolable. This is for real. My hand is shaking because it's hard to look at this right here, what I'm seeing right now. It's hard to believe this. Son cadáveres, cuerpos de los fallecidos que, al no tener lugar en los hospitales, van directo a estos inmensos camiones frigoríficos. This is for real, y'all. Let's pray, y'all. Pray, pray, get on your knees and pray. This is for real. Lo que al principio pudo haber sido una noticia falsa, no era más que la escalofriante realidad. I've seen things that I've never seen before. I mean, I've seen them, but I've seen them on television in faraway lands. I've never seen them in our country. El pasillo del terror. I've been watching that for the last week on television. Body bags all over, in hallways. I've been watching them bring in trailer trucks, freezer trucks. They're freezer trucks because they can't handle the bodies. There's so many of them. Claramente, Estados Unidos no se esperaba un golpe así. Lo que estamos viendo hoy, donde Nueva York es casi el epicentro de esta pandemia, es algo que nosotros proyectábamos que podía suceder por la cultura y la forma de vivir en esta ciudad, donde todo pasa fuera de la casa, donde los restaurantes y los bares están llenos. Generalmente son pequeños, por lo tanto estamos todos pegados. Es normal estar, qué sé yo, codo a codo con alguien. De esa ciudad viva y que nunca duerme, ya no hay nada. Nueva York está dormida. Sus tiendas, bares y teatros están cerrados. Times Square, Central Park o la Estatua de la Libertad, polos turísticos atestados de visitantes cada día, parecen fantasmas. Igual que el metro bajo la superficie o los juegos de los niños en colegios y guarderías. La imagen se repite en diversas ciudades. Nosotros los profesores, las escuelas cerraron hace ya 2 semanas. Hemos estado trabajando vía internet. Las escuelas siguen otorgando alimentación a los niños. Los buses funcionan, en vez de estar
de ir a recoger a los niños y traerlos de vuelta a la casa. Se dedican ahora a entregar la alimentación a los niños en lugares específicos. La verdad es que Nueva York se siente hoy día como una ciudad puesta en pausa. Lo que vemos es calles absolutamente vacías. Lo único que se siente constantemente son los ruidos de las sirenas, que al final aumentan la ansiedad. El sonido es incesante y como los hospitales se hicieron pocos, no quedó más remedio que levantar recintos de campaña. Central Park cambió su rutina de miles de personas paseando o haciendo ejercicio por cientos de voluntarios y personal médico ocupándose de los contagiados. Pero no era suficiente. Por eso la Marina movilizó el enorme buque hospital Comfort. Su entrada a la ciudad fue todo un espectáculo, una escena digna de una película. La nave es el 6º buque hospital más grande del mundo y tiene una capacidad de 1000 camas, 12 salas de operación y una morgue. Lo más importante en este barco es el trabajo en equipo, la constancia y el hecho de que la mayoría de todos aquí tienen compasión. Y creo que es un factor muy importante para esto. Pero el buque no está orientado a los contagiados de coronavirus. Este hospital flotante está destinado a cualquier otro enfermo, pero que al ser tratado a bordo pueda descongestionar el sistema de salud para que así pueda absorber la gran cantidad de enfermos en una de las ciudades más afectadas del mundo. Miren, ya lo señores, esto es el final. Esto es el final, señora. Ante los hechos, nos resulta difícil comprender por qué millones de estadounidenses han caído presa del miedo. Llama la atención cómo muchos volcaron ese temor en la compra de armas. Las ventas de estos productos se dispararon a niveles nunca antes vistos. Creo que la gente las compra porque tienen miedo. Dicen que es mejor tener un arma que no tenerla. Hay personas que obviamente lo consideran esto que es un exceso y hay otros que tal vez caigan en que esto se va a acabar el mundo ya mañana prácticamente. Y ahora la pregunta resulta lógica. ¿Por qué se llegó a este punto? ¿Qué factor influyó para que Estados Unidos se convirtiera en uno de los países más afectados por la pandemia de coronavirus? Al comienzo, yo creo que la gente se tomó muy poco en serio lo que estaba ocurriendo. Desde el día 1, a nivel gubernamental, se vio esto como algo muy pasajero y sin la gravedad que ha mostrado tener. Y a esa falsa percepción de seguridad se sumó lo que muchos creen fue una reacción de la autoridad que hasta hoy parece ser lenta. Recién acá en Florida se decretó esta orden o recomendación de cuarentena este miércoles, 1 de abril, cuando ya hay más de 7.000 casos. Entonces uno siente que es un poco tardía la respuesta. Desde el principio de esta crisis ha habido como una pugna. Mientras el presidente Donald Trump decía de que todos íbamos a volver a la normalidad para Semana Santa, la ciudad de Nueva York han sido muy sensatas y honestas en decirnos no sabemos cuándo esto va a volver a la normalidad y lo peor está por venir. No son pocos los que critican a Trump justamente por bajarle el perfil a la emergencia. Si en enero decía que estaba todo bajo control y que el riesgo para los estadounidenses era muy bajo, hoy, a la luz de los hechos, no le queda más remedio que aceptar la realidad. A Trump se le informó de que desde mediados de enero de que la pandemia iba a tener un efecto considerable sobre los Estados Unidos y el gobierno y el ejecutivo en Estados Unidos demoró cerca de mes y medio para empezar a tomar medidas más agresivas y sistemáticas para combatir la pandemia. Claramente, a mi modo de ver, hubo una ralentización y un proceso, ¿no es cierto?, de negación con relación a enfrentar la pandemia. Incluso acusaron al mandatario de racista por calificar en diversas apariciones públicas al COVID-19 como el virus chino. Why do you keep calling this the Chinese virus? Why do you keep using this? A lot of people say it's racist. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. Florida en este minuto es el 5º estado con más casos
Y si bien es una cifra menor en comparación a lo que está pasando en Nueva York, nosotros estamos muy claros de que lo que ocurre allá es la situación que vamos a tener acá en las próximas semanas. No es pesimismo, es realidad, porque las proyecciones no son nada alentadoras. La información que nos llega desde las autoridades es muy cruda, es muy real, es negativa en general. Nos dicen de que el pronóstico no es el mejor, de que tenemos que preocuparnos, tenemos que estar preocupados porque los números están creciendo y van a crecer y es posible que muera mucha gente. La situación es crítica, según las proyecciones del mismo gobierno norteamericano. De mantenerse la tendencia, en Estados Unidos podrían morir entre 100.000 y 200.000 personas a causa del coronavirus. Te da un poco de rabia y es frustrante ver cómo este país al final está muy poco preparado para enfrentar algo así. Es lo que justamente llama la atención de la primera potencia mundial. ¿Qué pasará tras la pandemia? Esa es la gran interrogante. Es bastante inevitable de que vaya a haber un efecto tal vez a largo plazo por parte de las grandes potencias con relación a la pandemia. Y es justamente porque la epidemia rompió todos los esquemas, el primer mundo sufriendo de lleno sus efectos, sin entender aún por qué al interior de sus fronteras el golpe fue tan duro. Asimilar estas imágenes no será fácil, pero evitar que se repitan en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo es ahora tarea de todos.